Listo. Bueno, vamos a realizar la osteotomía sagital de mandíbula y recordar algunos datos. La longitud del segundo molar del lado derecho es de 22, seguido del primer molar de 24 y seguido del premolar de 18. Con respecto al lado izquierdo de la mandíbula, tenemos una longitud del segundo molar de 22, de 24 y de 21. Muy bien, entonces lo primero que haremos será colocar el pad del electrocauterio calculado de 20 a 30 aproximadamente en cuanto a corte y coagulación. Colocamos un rosier en la parte inferior del cuello. Vamos a realizar la asepsia. Colocamos capelina, sábana de pies, campos, etc. Paso número 1. Vamos a colocar un retractor, y podrá ser el retractor de lengua únicamente o el retractor de lengua unido al separador de Mackenson o separador de Mackenson independiente con la finalidad de poner un tapón faríngeo. Colocado el tapón faríngeo, vamos a realizar una infiltración de lidocaína con epinefrina a la altura de la línea oblicua externa, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del paciente. Bien, vamos a realizar una incisión, a la altura de la mitad de la rama ascendente, sobre la línea oblicua externa hasta la zona vestibular del primer molar. Es importante dejar un pedículo en la zona de la encía marginal para que no cueste trabajo suturar y no sobrepasar el corte por arriba de la mitad de la rama ascendente porque se puede exponer la bola de Bichat. El siguiente punto va a ser disecar el borde anterior de la rama. Disecamos el borde anterior de la rama y se coloca el retractor de rama, que es en este sentido, retractor de rama. No se diseca la cara externa de la rama porque vamos a dejar sin irrigación la porción de la rama ascendente. Ahora bien, continuamos con, vamos a medialmente reflejar todo el colgajo. Medialmente vamos a reflejar todo este colgajo para que el tejido blando me permita exponer a la língula mandibular, el dentario y demás. Vamos a realizar esta separación de tejido por arriba y por detrás de la língula mandibular. Y también vamos a retirar el ligamento esfenomandibular que proviene de la espina del esfenoides a la língula mandibular. Importante ubicar que el nervio dentario inferior va a entrar en este punto. Esto es el nervio dentario inferior. Y que cuando estemos haciendo la retracción del nervio, la legra tiene que entrar aquí para poder retraer el nervio dentario inferior y no lesionarlo cuando se esté cortando en este sentido. Ahora, retraído el colgajo medial, vamos a cortar la mitad de la rama subiendo a 2 milímetros por arriba de la língula mandibular y calculando que este corte puede realizarse aproximadamente a 2 centímetros. Ponemos pausa. Se tiene que parar. Ok, continuamos. Retomo. Vamos a ubicar a la língula mandibular a 2 centímetros del borde que se ubica en la cara disto vestibular del segundo molar. Y por otro lado, a ese punto que hemos quedado, vamos a calcular 2 centímetros hacia el interior. En ese punto vamos a encontrar a la língula mandibular. El corte que hacemos es a 2 milímetros por arriba de la misma língula mandibular, como lo muestro aquí. A 2 milímetros aproximadamente. Ahora bien,
Vamos a cortar todo el espesor de esa rama, lo cortamos todo el espesor llegando a la mitad, de manera horizontal. A partir de ahí se pueden marcar los orificios para realizar los cortes de la osteotomía sagital. El corte que se realiza a lo largo de la rama hasta el segundo molar tiene que ser siempre paralelo a la corteza vestibular de la rama, de la rama ascendente, para que el paquete del dentario inferior esté siempre protegido. Ahora, vamos, en este sentido podemos quitar el Mackenson y desperiostizamos el borde inferior de la mandíbula. Lo vamos a hacer con el separador de cuerpo, introduciéndolo a partir del primer molar hasta la zona de la escotadura pregoníaca. Vamos a terminar de realizar la osteotomía que quedaba pendiente, y se realiza pues el corte de la tabla vestibular hasta llegar al primer molar, a la mitad de este, descendemos el corte y cortamos ambas cortezas, ambas corticales. Vamos a introducir el cincel. Los cinceles que introducimos inicialmente pues tendría que ser en la zona horizontal. El cincel se introduce aproximadamente 9 milímetros en este punto y continuamos con el corte sagital, que se introduce hasta 17 milímetros y continúa a 15 y a 15 en este punto. Todos los cortes tienen que ser, sobre todo si es el horizontal y el oblicuo, en dirección inicialmente lingual para proteger el paquete, y conforme vamos haciendo el sagital tiene que ser un corte en dirección vestibular. Posterior a esto, vamos a introducir un cincel en la zona sagital, otro en la porción lateral, y hablando del lado derecho, haremos un movimiento en sentido a las manecillas del reloj para separar ambas corticales, y cuando corresponda al lado izquierdo sería en sentido contrario a esas corticales. Separadas ambas corticales, vamos a colocar solución para observar en dónde ha quedado el paquete y esperando se encuentre en la zona del segmento proximal. Vamos a verificar las osteotomías, que no existan bordes que puedan lastimar el nervio dentario inferior, de quedar expuestos, y vamos a introducir, separadas ambas corticales, un separador en forma de J. Este separador va a permitir desperiostizar, sobre todo en este sentido, como lo voy a colocar aquí, ambas. Va a permitir desperiostizar el borde del músculo pterigoideo interno que ha quedado unido hacia el segmento proximal. Esto se introduce entre ambas corticales. Posteriormente, ya que se ha movilizado el segmento, se checan esas interferencias, se coloca una gasa, y nos vamos al siguiente lado. Haremos lo mismo, que de manera resumida lo diré: una incisión a la mitad de la rama, dejamos un periósteo en la zona marginal, descendemos a primer molar, realizamos un levantamiento del tejido blando hasta que se va a exponer y a levantar el músculo temporal. Una vez colocado el separador de rama en la parte anterior de la apófisis coronoides, vamos a poder desperiostizar la porción medial. Al desperiostizar la porción medial, para poder ubicar la língula mandibular, volvemos a colocar el nervio dentario inferior en este punto y vamos a ubicar nuestra legra aquí, para ver que efectivamente no se esté lastimando y cortando el nervio dentario inferior.
Nuevamente podemos calcular a nivel del surco formado entre la cara distal y vestibular del segundo molar 2 centímetros y posteriormente transportamos a ese nivel otros 2 centímetros y vamos a realizar nuestro corte horizontal a 2 milímetros por arriba y por detrás de la lígula mandibular, 2 milímetros por arriba de ella, hasta cortar la mitad o todo el espesor que corresponde de ese corte horizontal y llegamos a la porción medial de la rama. De ahí podemos pues calcular lo que sería con pequeños puntos el corte sagital y quizás vestibular y vertical. Una vez que lo hemos realizado, terminamos de hacer nuestro corte con la misma broca o nuestra fresa, el sagital, el vestibular, hasta llegar al vertical. En el primer molar, recordando que hay que cortar ambas corticales en ese punto y vamos a usar nuestro osteotomo, realizando el corte horizontal aproximadamente a 19 milímetros en la rama ascendente. Me refiero al corte horizontal que va por arriba, cuidando mucho el dental inferior. Continuamos con nuestros cortes sagitales que van a tener una profundidad aproximadamente de 17 milímetros y los vestibulares serán aproximadamente de 15. Realizando ese corte, vamos a colocar el osteotomo en la zona sagital, el otro osteotomo en la zona vestibular y giraremos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Abiertas las tablas, vamos a colocar solución para verificar que el nervio dentario inferior esté en el interior del segmento proximal y con ello vamos a utilizar ahora nuestro separador en forma de J dirigido en este punto para poder desperiostizar la zona lingual del músculo pterigoideo interno. Por otro lado, recordar que antes de realizar el corte, de terminar el corte sagital, vestibular y el vertical, antes tuvimos que haber introducido el separador de cuerpo desde la zona de primer molar hasta la escotadura pregoníaca, con la finalidad de separar la musculatura que va en este borde y evitar recidivas. Eso fue antes de realizar nuestro corte vestibular y vertical. Abiertas ambas ramas y desperiodizadas, vamos a corroborar antes de realizar la fijación interdentomaxilar que no haya interferencia. Entonces ponemos el papel para articular para hacer desgastes de las cúspides palatinas en molares superiores y quizás en las inferiores también. Importante es que retiramos la gasa del lado derecho y del lado izquierdo pues ya no colocamos esa gasita. Vamos a realizar la fijación interdentomaxilar como lo vemos aquí. Lo vamos a hacer con unos candaditos. Lo vamos a hacer con los candados. Ya que tenemos fijos los órganos dentarios, la fijación interdentomaxilar, vamos a tener el excedente de hueso a este nivel, a nivel de los primeros molares. Vamos a cortar ese excedente de hueso. Quizás de pronto va a tocar tener que tomar la porción del hueso proximal con alguna pinza fuerte para que de esa manera se sujete mejor. Una vez que hemos hecho esa modificación de Alpont, esto es que hemos cortado el excedente de hueso, que aproximadamente tendrá que ser de 8 milímetros, y ya que tenemos estabilizado a nuestro paciente, vamos a colocar nuestras placas. La idea en primer inicio es que si estamos trabajando o vamos a colocar el tornillo del lado derecho, o a iniciar la osteosíntesis en ese punto, pongamos primero un tornillo que me una los dos bordes o las dos placas, tanto la vestibular como la proximal como la distal, uniendo, y posteriormente hacemos lo mismo del lado contralateral izquierdo, terminamos de poner toda la osteosíntesis con las placas y finalmente pasamos al lado derecho para terminar esa osteosíntesis. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues colocamos nuestro percutáneo. Inicialmente ese percutáneo se va a colocar con el punzón
Vamos a perforar. Ya perforado, vamos a colocar nuestra guía de broca. Nuestra guía de broca que nos va a permitir que pueda introducirse la broca para perforar en este sentido. Ahora, para que esto pueda ser viable y yo poder colocar el tornillo, necesito que me sujeten la placa. Esa placa tiene que pegar, un ejemplo, voy a ponerla aquí, y ya sea que alguien la sujeta o poniendo la parte roma aquí para que no se mueva, y yo obviamente estoy trabajando de esta manera. Y yo estoy trabajando de esta manera, perforando, ¿no?, sobre la placa. Perforo sobre la placa. Para eso requeriría que la placa se sujetara con la pinza, la legra, que tiene una parte roma para detenerla aquí o para detenerla aquí, que alguien la detenga en lo que yo perforo aquí o perforo acá. Es importante mantenerla en ese punto, porque si la placa se mueve así, se mueve el tornillo, se mueve el orificio que yo estoy haciendo y posteriormente no puedo entrar al mismo orificio que ya realicé. Otra opción es que la placa se pueda sujetar de esta manera. Tiene unas pequeñas aberturas, como una Y, que entra perfectamente bien aquí. En el conector, voy a ponerlo en este punto, en el conector de la placa. Entonces son dos opciones. Si no se acomoda así la pinza portaplaca, la podemos girar y acomodarla así. Y me parece que es más viable acomodarla así. O deteniéndola con estos puntos. Ahora bien, una vez que hemos colocado esos tornillos en ambos lados, vamos a quitar los candados. Vamos a quitar los candados de boca, porque los candados están aquí. Vamos a quitar los candados y de cualquier manera volvemos a confirmar, colocando el papel para articular, volvemos a confirmar qué cúspides se encuentran altas para poder realizar una mejor oclusión, para poder tener una mejor oclusión en el paciente. Y una vez confirmado eso, aunque ya hayamos quitado los candados, una vez confirmada la oclusión, vamos a poder retirar esos candados. Y algo súper importante, tener que quitar el tapón faríngeo que tiene el paciente. Otro dato importante que no se mencionó anteriormente es que con la zona de la mandíbula contamos con diferentes grosores de la parte inferior del borde hacia el ápice de cada diente. Comenzando del lado derecho, del borde inferior al ápice es de 11 milímetros, del borde inferior en el primer molar al ápice es de 13, del borde inferior al ápice del segundo premolar es de 20, y del lado contralateral tenemos que del borde inferior existe 1 centímetro, que del borde inferior al primer molar ápice es 1 centímetro también, y que del borde inferior al ápice del segundo premolar es de 15 milímetros. Es todo, muchas gracias.